Buenos días, muchas gracias. Pues muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Me gustó mucho cuando al inicio veíamos el video en el cual podíamos identificar la universidad. Esta es una de las ventajas de toda esta era digital en la cual desde acá, desde Colombia, en particular Bogotá, puedo conectarme con ustedes y ser partícipe de este importante evento de la Universidad Politécnica Salesiana. Agradecer en primera instancia al señor rector, doctor Javier Herrán Gómez, quien me convocó a esta conferencia, pero también muy cercana este trabajo que hemos venido haciendo con Daniel Llanos. Agradecerle pues también a él su invitación y encantada de poder haber escuchado a Verónica, con quien también hemos tenido trabajos previos en el marco del grupo de trabajo. Maravillosas reflexiones, Verónica, agradecerte mucho por ello. Bueno, paso entonces a compartir con ustedes la conferencia. Voy aquí a compartir pantalla. Espero que estén viendo la pantalla. Voy a compartirles la conferencia acerca de lo que implica en esta época la gestión de conocimiento como un horizonte de sentido de las universidades del presente y del futuro. Esta es una reflexión que venimos haciendo en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza Fundación SIN, de Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, y Universidad de Manizales. Entonces, pues voy a estar compartiendo con ustedes esta reflexión que viene de justamente lo que hemos hecho nosotros como un centro de investigación que lo que busca es la gestión del conocimiento pertinente que de cara a la pandemia y a todos los desafíos que nos mencionaba Verónica, pues se hace necesario. Entonces vamos a hablar un poco de estos desafíos del contexto y luego pasaremos a conversar acerca de lo que implica entonces la investigación en la universidad y su centralidad como parte del sistema de gestión de conocimiento para propiciar transformaciones en todas estas realidades que nos están tocando actualmente. Frente a los desafíos del contexto, decir que a nivel mundial el 20% de la población más pobre recibe exclusivamente el 3.5% de los recursos, mientras que el 20% más rico de nuestra población acapara el 59% de los recursos. Esto da cuenta pues de las grandes desigualdades, a pesar de que también hay grandes desarrollos económicos, tecnológicos, pero sabemos que justamente, como lo decía Verónica, esas desigualdades se han cristalizado en esta época y diríamos también se han exacerbado, se han ampliado. Estas brechas están cada vez más amplias en esta época de pandemia. Y diríamos pues que como paradojas, al mismo tiempo que nos encontramos en una sociedad del conocimiento y de la información, nos encontramos ante la revolución tecnológica y científica que justamente nos posibilita cosas que nunca antes habíamos pensado en términos de prácticas sociales, culturales, productivas en nuestros países. Diríamos que hoy este congreso es posible también gracias a que la virtualidad atraviesa, cambia nuestras relaciones, nos permite ir y romper con todos estos márgenes del tiempo y el espacio en los cuales nos encontrábamos, pero aún así mencionar que la pandemia ha develado esa brecha digital como una barrera educativa muy grande. Lo que decía Verónica hace un momento, hay justamente muchos niños, niñas, jóvenes que no tienen cómo acceder a estas posibilidades educativas. Sabemos que muchos y muchas de ellas se han perdido del registro y no ha sido posible hallarlos ni siquiera a través de sus familias. No se sabe nada de muchos niños y niñas y esto ha sucedido también en el marco de las investigaciones que hemos venido desarrollando con ellos y con docentes. Justamente nos permite saber que hay muchos niños y niñas que no se sabe realmente dónde están. Y encontramos, por ejemplo, en la ruralidad que este acceso digital es mínimo y mucho más si lo pensamos, por ejemplo, acá en Colombia, en las comunidades indígenas de la comunidad Los Pastos, porque encontramos que justamente allí, que es
cerca también al Ecuador, nos encontramos que no hay acceso a Internet, no hay posibilidad de acceso y por esto pues tampoco hay posibilidad de acceso actualmente a la educación. Diríamos que hoy los y las jóvenes tienen un acceso permanente a textos, diversos contenidos digitales. Esto implica varias cosas. En algunos casos, cuando les hemos preguntado a los y las jóvenes, ellos y ellas han dicho que no distinguen muy bien entre esta realidad online y offline. Entonces, será central también para nosotros como maestras, maestros, no seguir reproduciendo los textos o las grandes teorías. A esos textos, a estas grandes teorías, ellos y ellas tienen acceso directo. Esto nos pone un reto adicional en la educación, nos pone el reto de poder participar activamente de la producción de nuevos conocimientos, pero no solamente por erudición, sino principalmente porque estos procesos de producción de conocimientos son los que nos permitirán favorecer unos procesos de transformación y también de formación de calidad, de modo que respondamos de manera pertinente a los desafíos que hoy nos pone de cara a la pandemia, en los actores, en los territorios, frente a estas desigualdades, frente a todo esto que nos compartía Verónica, pues se hace necesario poder generar ejercicios de producción de conocimiento que cualifiquen también nuestros procesos de formación. Diríamos también como paradojas que actualmente producimos más bienes simbólicos e inmateriales que lo que producimos nunca antes en la historia. Hay nuevas formas, hay sistemas de empleabilidad, hay nuevos campos de conocimiento y acción, se ha incrementado la oferta de las profesiones, hay realmente un reconocimiento de la investigación y la innovación como unos pilares centrales en el desarrollo humano y social de nuestras poblaciones y como un nodo central también para reducir estas brechas y desigualdades, pero a la vez nos encontramos con que hay niveles crecientes de desigualdad económica, social, cultural, a nivel individual, pero también colectivo. Y diríamos que la desigualdad ha sido marca histórica y a eso nos hemos visto enfrentados de manera mucho más fuerte en América Latina, el Caribe, en todos nuestros países, y esto diríamos es marca histórica, pero aún así se ha exacerbado en esta época, se ha visibilizado, se ha agudizado, estas brechas son cada vez más amplias y diríamos también que justamente en esta época hay una expansión del uso de la violencia con un subregistro. Nos encontramos en estas investigaciones que venimos desarrollando con docentes que trabajan directamente con niños y niñas, que hay un subregistro, que ellos y ellas no tienen ese contacto en muchos casos con los niños y las niñas. El contacto en esta época está siendo totalmente mediado con las familias. Ellos en momentos lo único que hacen es recibir a través de WhatsApp un video que manda la familia o una actividad o una fotografía como evidencia de que se está haciendo algún desarrollo o algún aprendizaje, pero realmente la relación que es tan central para los niños, niñas y jóvenes se ha perdido en muchos casos en este proceso pedagógico. Y entonces se ha exacerbado el uso de la violencia, pero cuando hablamos con los profesores y profesoras, ellos y ellas no se dan cuenta, no saben, no conocen, no pueden dar cuenta de si realmente está habiendo violencia o no. Pero lo que sí sabemos es que previamente, por ejemplo, acá en Colombia, el registro se hacía principalmente a través de la denuncia que hacían docentes, instituciones educativas que actualmente no se están dando cuenta de que realmente esta violencia está sucediendo. Y si vemos, por ejemplo, las cifras actuales hoy de muertes de COVID en Colombia, digamos, tenemos una cifra, pero también tenemos que la violencia hoy actualmente en Colombia implica justamente también una gran pérdida de vidas. Entonces nos quedamos en el desafío. Por ejemplo, hoy hemos tenido muertes de COVID 34.381, pero hemos tenido muertes por violencia a hoy también en Colombia en este mismo periodo 18.497. Estas son cifras que no se muestran y que se desdibujan en el marco de toda esta cantidad de cifras a causa del COVID. Entonces diríamos, mientras también sea un desempleo formal, un aumento del empleo informal, de formas alternativas que realmente son precarias, que no tienen perdurabilidad en el tiempo, y a la vez que esto sucede, también cada vez menos se requiere de lo humano en muchas labores.
cada vez más muchas de nuestras acciones las desarrollan los robots, los sistemas complejos que procesan información y que en muchos casos hasta toman decisiones. Tenemos pues aquí también la paradoja de todo este contexto global y local, la globalización en las industrias, en nuestras prácticas sociales, culturales incluso, que dan cuenta de que el centro hoy en la educación es la medición del logro educativo y eso nos transversaliza todos nuestros sistemas. Aquí el Ministerio de Educación ha estado muy focalizado en ello, pero vemos que también hay globalización del gobierno del cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo que es justamente el deseado? Hay una globalización del marketing, del mercado, que como sucede también, por ejemplo, actualmente todo lo que tiene que ver con los algoritmos. Cada movimiento que hacemos en redes sociales es analizado, saben justamente cuáles son nuestras tendencias y todo esto no es puesto a favor de lo relacional, de la colaboración, de salir todos adelante en una sociedad como en unas condiciones como las que nos pone la pandemia, sino que justamente todo está puesto es a favor del mercado. Y a la vez encontramos unas identidades culturales mezcladas, enraizadas en prácticas locales que rompen esas fronteras invisibles, estos saberes ancestrales que justamente nos posibilitan justamente el cuidado de la tierra, de las otras personas, de lo otro. Nos encontramos con unos saberes situados importantísimos que si realmente los escucháramos, tendríamos hoy más esperanza de esta a la que nos invitaba Verónica hace unos momentos. Si realmente todo esto lo pudiéramos poner a favor de la pertinencia de los currículos, lo que podríamos hacer en términos de educación sería maravilloso. Frente a la comunicación, la conectividad, la inclusión, nos encontramos en un paradigma en el que justamente la inclusión hoy pasa por una sociedad de la comunicación. Estamos incluidos y estamos todos conectados, pero sucede justamente que hay una brecha digital que en muchos casos todo este contexto de pobreza ha llevado a que se instrumentalicen los modelos pedagógicos, a que haya una tecnología atrasada y a que muchos niños, niñas, jóvenes realmente no tengan acceso. Y esto vemos que ha tenido unos peores efectos en tiempos de pandemia. Nos encontramos, por ejemplo, en algunas comunidades en Caldas que lo que se ha hecho es para reducir un poco la economía, digamos, del gasto económico de los gobiernos locales, lo que se ha hecho es quitar el internet de la zona público, entonces solamente tienen acceso las personas que tienen la posibilidad adquisitiva. Y esto está sucediendo, justamente hoy están pudiendo tener acceso a la educación quienes sus familias tienen alternativa de pagar datos. Y estamos ante la paradoja que el niño o la niña está esperando a poder participar, mientras que el docente le dice, espérate que va a estar hablando otra persona, y en ese momento se le pueden acabar los minutos que tenían comprados de datos. Es decir, la realidad pedagógica está siendo totalmente mediada por esta brecha digital y por esta desigualdad. Nos encontramos también en esta paradoja del conocimiento universal y el conocimiento situado. Hay unos ciertos marcos de explicación desde unas categorías universales de saberes disciplinares que dan cuenta de que la calidad o que consideran que la calidad está exclusivamente en el primer mundo, que toda la producción de conocimiento debe tener unos parámetros de validez que dan cuenta de un rigor académico y esto exclusivamente se hace a partir de la medición. Entonces nos atraviesa todo este sistema en educación de la medición y en la producción de conocimiento de la medición. Son todos estos sistemas de ciencia, tecnología e innovación que nos hace tener que ver si publicamos en este lugar o en este otro, si llegamos acá que tiene tal indexación o acá que no la tiene, para realmente estar midiéndonos en términos también productivos y no realmente haciendo investigación pertinente. Pero a la vez encontramos la emergencia de unos ciertos marcos de comprensión situados, de unos campos de conocimiento centrales. Verónica ya hablaba de este resurgimiento del pensamiento latinoamericano, de la educación popular, del pensamiento crítico, de los saberes, de este diálogo de saberes, de las epistemologías del sur, que vienen adquiriendo también tanta fuerza y tanta pertinencia en nuestro continente, donde la validez ya no está exclusivamente por el rigor, sino por la intersubjetividad, por la participación en prácticas colaborativas, por el no extractivismo, por esa acción social que desarrollamos justamente con otros y con otras. Y todo este contexto nos pone de cara a poder pensar en la importancia de la investigación en la universidad
y no exclusivamente de la investigación como producción de conocimiento, sino como parte de un sistema de gestión de conocimiento en el cual justamente ese conocimiento lleva un trabajo directo en territorio, tiene una apropiación social en ese territorio en el marco de un diálogo de saberes, genera también valor público porque entra en articulación con las políticas públicas. Hay una circulación de los saberes, no es un conocimiento que se queda allí en el marco exclusivamente de la escritura académica o en el marco de una biblioteca o en el anaquel de una biblioteca que queda allí enmarcado, sino que circula en los múltiples saberes. Y la necesidad también de que esta producción de conocimiento, que además trabaja con actores y en territorios se circula, favorezca mejores procesos de formación de los actores de este sistema de gestión de conocimiento. En términos de la producción de conocimiento, ¿qué tendríamos para decir desde la experiencia que hemos tenido nosotros como Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud? Que ha sido central que en la investigación participen tanto docentes como estudiantes, porque en muchos casos se da que exclusivamente la investigación está jalonada por los docentes y los estudiantes realmente no tienen allí una participación real. Entonces nos hemos encontrado que para el caso de los docentes es central que sean investigadores de sus propias prácticas, algo similar a lo que estaba haciendo Verónica. Ella está investigando acerca de su propia práctica, es diferente a que todo eso nos pase, a que todo eso suceda y no suceda nada, a que realmente hagamos algo con eso, lo hagamos parte del proceso pedagógico, lo analicemos, lo documentemos, lo comprendamos y lo pongamos a favor de la formación. Y diríamos que también es central que en los distintos procesos de investigación participen los y las estudiantes. Y no solamente como en un caso de asistentes en el cual van y hacen una transcripción, sino que participen realmente a lo largo de todo el proceso de investigación, que estén con sus docentes construyendo una serie de instrumentos, que estén con sus docentes haciendo todo un trabajo de campo, que estén con sus docentes participando del proceso de análisis de la información y que también ellos y ellas sean agentes activos en el proceso de formación. Y diríamos que la investigación necesariamente tiene que darse en el marco de comunidades de sentido. Nos encontramos, y es la apuesta que tenemos como centro de estudios, que justamente los procesos de investigación, como lo plantea Gergen, sean construidos en un marco relacional, que no sea yo aquí solita, un poco estudiando una mente individual, no sea yo aquí cada vez más especializada, aprendiendo acerca de lo que está pensando esta otra persona, sino realmente que consolidemos comunidades de sentido con participación de investigadores en formación, de justamente de investigadores con alta trayectoria, investigaciones en las que participemos todos y todas, aprendamos todos y todas, y también justamente hagamos investigación no solo de una mente individual, sino de lo que sucede en los entornos relacionales también cada vez más amplios. Y nuestra propuesta también ha sido la de poder lograr hacer investigación en programas más que en proyectos. Los programas trascienden la suma de los proyectos. En muchos casos, y es como hemos hecho en general la investigación, la hemos hecho es a partir de distintos proyectos de investigación, pero esto no dialoga con lo que hicieron estos. Cada vez más se hace necesario el diálogo entre estos distintos proyectos. Realmente esto es lo que nos permitirá trascender simplemente esa fragmentación de la realidad a la que en muchos casos nos lleva la investigación y nos permitirá a través de procesos transdisciplinares empezar a pensar también en la innovación social, en lo que se requiere justamente para salir adelante como universidad, como país, como continente, como América Latina y el Caribe ante estos desafíos tan grandes que nos pone hoy la pandemia. Y en estos programas, además de los proyectos, pues necesariamente tendremos siempre que hacer producción de conocimiento, ponerla siempre en diálogo con los actores en los territorios, siempre justamente aprender de ese diálogo de saberes, circular ese conocimiento y que toda esta investigación que producimos esté al favor de la educación. ¿Cuál sería entonces el sentido de investigar? Una investigación que nos pueda ayudar a mover las fronteras del conocimiento. Por supuesto, será importante comprobar teorías, pero también será importante develar sus límites,
Y esto es lo central, identificar cuál es la pertinencia de estas teorías que estamos construyendo para los distintos actores y territorios. Hoy no podemos estar pensando investigación que realmente no esté pensando cómo vamos a ayudar a desinstalar estas hegemonías, cómo vamos a ayudar a desinstalar estas desigualdades, cómo realmente vamos a favorecer estas prácticas solidarias, estas prácticas colaborativas, cómo vamos a co-construir condiciones para salir adelante en comunidad frente a estas situaciones de pandemia. Frente al trabajo en territorio, al diálogo de saberes, a todo lo que implica la apropiación social y la generación de valor público, consideramos que no es posible en el contexto mencionado, agravado por las situaciones de pandemia, pero con unas pandemias históricas en nuestros contextos, no es posible simplemente investigar para cumplir unos estándares academicistas, para tener puntuaciones, para seguir favoreciendo los intereses del mercado. Realmente necesitamos una investigación con incidencia a nivel de territorios, de actores, pero también de política pública, y para ello es necesaria la articulación con múltiples sectores, no solamente la academia o las universidades, sino que tendremos necesariamente que articularnos con otros. La investigación en el campo de las ciencias sociales necesita posibilitar transformaciones, conseguir mejores condiciones de vida para todos y todas, algo tan necesario en estos tiempos, pero también en otras ciencias será necesario llegar a los conocimientos más rigurosos para impactar los discursos científicos y favorecer también la innovación social. Justamente a partir de ello es que será posible generar las transformaciones necesarias en esta época. Frente a la circulación de los saberes, será central descentrarnos del pensamiento erudito y pensar en la circulación de los múltiples saberes. Deberemos pasar de que el conocimiento esté en la propiedad de unos pocos, justamente Gergen nos ha invitado a esto, y llegar justamente a poder llegar al general de la sociedad. Sabemos que muy pocos hemos tenido el privilegio de poder estudiar, pero los saberes y conocimientos no pueden quedar exclusivamente allí en las cabezas de estas pocas personas que han tenido el acceso. Será necesario la circulación del conocimiento académico, por supuesto a través de revistas científicas, de otras publicaciones de alto nivel, pero también tendremos que favorecer la emergencia de diálogos colaborativos, llegar a múltiples actores, llegar con múltiples voces, porque en muchos casos llegamos es a través de la voz de la academia como voz única, y realmente necesitaremos llegar a diálogos de saberes, trascender estas verdades absolutas, por supuesto con impacto a nivel de política pública, y esto nos implica otro tipo de investigaciones, nos implica que podamos hacer medición de impacto de los ejercicios educativos de agenciamiento que estamos desarrollando. Necesitaremos tener unos lenguajes apropiados para estos actores, porque si no vamos a estar favoreciendo cada vez más una brecha entre academia, política pública, empresas, sociedad civil, y de esta manera poder aportar algún tipo de impacto en la realidad social y cultural. También poder entrar en diálogo con el sector productivo, cómo desde la producción de conocimientos se enriquece el accionar industrial a través de nuevos conocimientos, pero orientados a la innovación social, puestos a favor de realmente todos salir adelante frente a situaciones adversas como las que nos pone de cara a la pandemia. El conocimiento entonces tiene que circularse de manera abierta entre los distintos actores y por ende en diversos lenguajes. Debe ser además una co-construcción, no puede ser exclusivamente nosotros acá academia que llevamos estos conocimientos a los otros, sino que tiene que ser en un real diálogo de saberes, en relaciones de doble vía, en las cuales por supuesto la universidad enriquece a los demás sectores, pero también se fortalece en este diálogo, en esta interacción con ellos. Y es fundamental la participación entonces en redes, la internacionalización, vincular a los distintos sectores en estas redes, posibilitar diálogos, procesos colaborativos a nivel local, nacional, regional, internacional, redes en las cuales podamos circular el conocimiento de punta, dejar simplemente de leer exclusivamente a estos grandes autores occidentales. Por supuesto habrá que leerlos, criticarlos, debatirlos, pero estas redes nos permitirán también circular conocimientos de punta que estamos produciendo en el marco de nuestras universidades, a cargo de estudiantes, de docentes,
quienes participen de estas redes, que comparten sus saberes, pero también aprendan de los saberes y conocimientos que se están produciendo en otras partes de América Latina y el Caribe. Y de esta manera, con la participación en redes, con los procesos de internacionalización, es que las universidades lograrán vincularse a un círculo mucho más amplio, a una comunidad académica que les contiene y empezar a mover desde allí estas fronteras en los campos de conocimiento. Y para cerrar, ¿esto qué implica a nivel de formación de los actores del sistema? Si participamos justamente de esta producción, de su apropiación social, generación de valor público, de su circulación, ¿cómo todo esto tendremos necesariamente que recogerlos en la formación? Tendrá que ser necesariamente una formación rigurosa, pertinente y de calidad, y esto es posible a través de este sistema de gestión de conocimiento, de modo que el conocimiento que hace parte de esta formación sí responda a las necesidades de los educandos, pero también responda a los desafíos que nos pone el contexto actual, en un diálogo transdisciplinar con una participación muy activa de docentes, de estudiantes, de directivos, de comunidades, en los cuales podamos generar debates, en los que deconstruyamos los conocimientos, identifiquemos su pertinencia de cara a los contextos, podamos cuestionar, debatir y a partir de allí también encontremos posibilidades de innovación social que nos posibiliten salir adelante. De esta manera dejaremos de reproducir discursos vacíos que no tocan nuestras realidades, que además no les interesan a los estudiantes en la era digital, y será fundamental entonces su participación del proceso educativo, pero no como sujetos pasivos, sino como sujetos políticos, como agentes activos de ese proceso educativo, dado que justamente la educación permitirá sentar las bases para tener nuevas preguntas frente a nuestras realidades y de esta manera poder generar otros nuevos ejercicios de investigación que involucren a toda la comunidad académica. Es decir, este sistema no concluye en la formación, sino que nos lleva necesariamente a nuevas preguntas, a nuevas indagaciones. Y para ello tendremos que proponer unas transiciones necesarias a nivel de educación. Pasar de una educación centrada en el contenido a las disciplinas, en una educación centrada en el potencial de los sujetos, es decir, en las subjetividades políticas, en las prácticas de socialización política. Tendremos que contemplar esto que ha sido tan silenciado como las habilidades blandas, como estas competencias socioemocionales que son tan necesarias ahora para ser solidarios, para tener el afecto, para conectarnos con los otros en este normado aislamiento social. Será necesario el diálogo transdisciplinar, la consolidación de una educación situada con procesos educativos pertinentes centrados en el reconocimiento de particularidades históricas, sociales, culturales y políticas de los contextos locales, pero también en esta era digital de los contextos globales. Y será necesaria una educación orientada a la formación de personas abiertas, flexibles, críticas y profundamente creativas. Creo que para alimentar esta esperanza a la que nos invitaba Verónica, necesitamos justamente la creatividad, con capacidad para acceder, para crear, para construir y para transformar nuestros saberes y conocimientos desde múltiples fuentes y con amplia capacidad para el uso de tecnologías y virtualidad, que es el desafío actual. Necesitaremos entonces reconocer al maestro como guía, acompañante, también creador, porque lo hemos limitado muchísimo, al maestro también como constructor, como conocedor de su realidad, como ser humano, ser también sujeto político, abierto, generoso con sus construcciones conceptuales y metodológicas, que reconoce la diversidad cognitiva y las múltiples formas de aprender y se centra en las potencias de sus estudiantes, como docente que investiga y genera innovaciones transformativas en perspectivas de equidad y de justicia, pero también con una profunda conciencia ambiental y planetaria y con un profundo respeto por nuestra condición de humanidad. En este sentido, necesitamos la generación de universidades que respondan a la sociedad actual, que generen comunidades académicas colaborativas e innovadoras, diferente a lo que nos ha invitado el mercado, de las que tanto docentes como estudiantes, directivos, seamos parte, con un compromiso social que nos trascienda, que trascienda los límites de nuestra universidad y que entienda las necesidades y desafíos actuales del país, del continente y del mundo
en un tiempo como el de hoy, en un tiempo de pandemia. Muchas gracias.